todo el material que necesitamos para trabajar sobre sí mismos se encuentra en los trances del diario vivir. Este sistema nuestro se llama el cuarto camino. Porque no incluye el sistema del primer camino, que es el camino del fakir, donde trabajan con el control del cuerpo. Los fakires desarrollan toda la capacidad necesaria para controlar el cuerpo. Inclusive pueden acostarse en clavos, pueden caminar sobre el fuego y todas esas cosas correspondientes al dolor corporal únicamente. Ese es el primer camino. El segundo camino es el camino del yogi o del yoga, donde trabajan con el control de las emociones. Los yogis se vuelven insensibles a todo lo que signifique emociones. El tercer camino es el camino del monje, donde trabajan únicamente con el control y manejo de la mente. De modo que cada uno de esos trances puede llevarle vidas enteras para conseguir solo eso: el control del cuerpo, el control de las emociones y el control de la mente. Pero en nuestro sistema gnóstico trabajamos simultáneamente con todos los factores que constituyen el organismo físico y psíquico. De modo que simultáneamente trabajamos aprovechando todos los trances del diario vivir. No necesitamos enclaustrarnos para trabajar sobre sí mismos, porque en el diario vivir están todos los elementos, todas las fuerzas contrarias a la perfección. La perfección es una palabra que se relaciona con el equilibrio de todas las funciones, incluyendo las funciones biológicas. El cuerpo debe manejarse. No es correcto que el cuerpo controle y maneje a las personas. Esas personas que no tienen el control de su cuerpo o se vuelven muy perezosas o se vuelven muy asexuadas. O se vuelven muy egoístas.
El término egoísmo no se refiere a las personas que quieren todo para sí. El término egoísmo se refiere a las personas que no tienen el manejo de sus funciones psicológicas. Mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Las personas que no manejan esas funciones son egoístas. Así es que el egoísmo abarca todas las actividades de los seres humanos. De modo que el trabajo con el ego resulta ser en el fondo el más difícil del perfeccionamiento. Nosotros los gnósticos deberemos comprender muy objetivamente nuestra situación psicológica, nuestra situación personal. Por eso nosotros nunca culpamos a nadie de los aconteceres de nuestra vida personal. Es un grave defecto el culpar a los otros o el culpar a las circunstancias. Porque si las cosas nos salen mal, nos salen equivocadas, se debe a la falta de atención que ponemos en la práctica de nuestro sistema. Jesucristo siempre decía, no juzguéis, porque sois flacos para entender. Esa frase tiene un contenido esotérico muy profundo. Somos flacos para entender lo que nos corresponde en las relaciones con los demás. Porque si juzgamos que las otras personas nos causan problemas, es porque no estamos entendiendo el nivel de ser de las personas que no están trabajando consigo mismas. De modo que es necesario entender que las personas no pueden actuar de otra manera, sino de la manera en que siempre actúan, de la manera en que siempre mienten, de la manera en que siempre reaccionan a los impactos provenientes del mundo exterior. De modo que por eso no juzgamos que las personas sean culpables de las cosas que nos disgustan, de las cosas que nos causan preocupación o dolor. Así es que esa forma de conceptuación en relación con las otras personas debemos eliminarlas por completo. Porque de lo contrario seguiremos poniendo la culpa
de nuestros asuntos personales en las otras personas. Seguiremos creyendo que las otras personas nos afectan. Y es claro que el comportamiento de las otras personas no debe afectarnos. Si enfocamos el asunto desde el punto de vista de nuestro trabajo personal, más bien las otras personas, las que nos rodean, las que constituyen nuestro entorno, hacen que nuestros defectos escondidos afloren. ¿Y qué pasa cuando nuestros defectos afloran? Los vemos, podemos verlos. De modo que si alguien nos proporciona la oportunidad de ver nuestros defectos, eso es muy bueno para nosotros. Normalmente las personas se ofenden cuando les tocan sus defectos, cuando les ponen el dedo en la llaga, cuando les golpean donde más les duele. Y eso necesitamos eliminarlo de nuestra vida. Porque las personas comunes y corrientes no tienen ninguna responsabilidad en su trato, en lo que hablan, en lo que hacen. ¿Y por qué no tienen ninguna responsabilidad? Porque no tienen conciencia de lo que hacen y dicen. Entonces a nosotros, los que estamos trabajando sobre sí mismos, nos conviene que haya quien nos moleste, que haya quien nos ponga el dedo en la llaga, que nos hagan las cosas que nos mortifican, que nos impacientan, que nos causen dolor. Porque es necesario saber que el dolor se considera esotéricamente como una falla del carácter. O sea que cuando nos ponemos a sufrir, eso no es por culpa de nadie, sino por culpa de nosotros mismos. Eso tenemos que entenderlo muy claramente. Porque de lo contrario no podemos liberarnos de la acción, de la inconsciencia de los demás sobre nuestra vida. De modo que todo el trabajo que corresponde a nuestra propia perfección incluye la acción de las demás personas. Por eso es que se llama el cuarto camino, porque trabajamos simultáneamente con todos los aspectos de nuestra propia psiquis, de nuestro propio mundo psicológico.
Una vez conocí a un cura que no dejaba entrar en su parroquia a las mujeres que usaban escote o minifalda. Y él mismo lo confesaba que lo hacía porque le hacían pecar. Es decir, su lujuria lo hacía pecar, pero él ponía la culpa en las mujeres. De modo que todos esos aspectos necesitamos entenderlos muy bien. No debemos andar culpando a la forma de vestirse de las mujeres, ni las mujeres debemos culpar a los varones por la forma en que las miran. Así es que el cuarto camino es el camino en que no nos debe afectar todo lo que nos rodea. Debemos desarrollar una especie de estoicismo en relación con lo que percibimos del mundo exterior. Jesucristo decía a sus discípulos varones: si miráis una mujer y la deseáis, ya habrás fornicado con ella en tu corazón. De modo que las percepciones de los 5 sentidos deben ser manejadas y transformadas en el mismo momento en que nos llegan. Porque es necesario saber que las percepciones corresponden a la tercera forma de alimentación. La primera forma de alimentación es lo que comemos y bebemos. La segunda forma de alimentación es lo que respiramos. Y la tercera forma de la alimentación es lo que percibimos, lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos y lo que detectamos. Eso es una forma de alimentación y debemos controlarla. Por eso es que todos los medios que utiliza la humanidad para el proceso llamado entretenimiento y diversión deben tener para nosotros un significado totalmente negativo. Los programas de la televisión, los programas del cine, todo eso constituye algo en lo que está incluido la violencia y la lujuria. Si los creadores de las películas no incluyen violencia y sexualidad morbosa en sus películas, entonces fracasan. Porque eso es lo que a los seres humanos les gusta. Es por eso por lo que pagan, para ver lo que están proyectando.
en los cines y en la propia televisión. Son muy raras las cosas que la televisión presenta que no sean negativas. Yo, por ejemplo, cuando veo la televisión, veo los programas noticiosos o los deportes, porque en eso no hay ninguna asociación maligna con nuestras funciones, ni sexuales, ni pensantes, ni emotivas. De modo que necesitamos clasificar muy bien aquello a lo que le vamos a poner nuestra atención, con el propósito de no llevar a nuestro mundo interior influencias malignas, influencias que vayan a fortalecer al ego pluralizado. De modo que necesitamos clasificar la alimentación que nos llega por los sentidos, de la misma forma en que clasificamos la alimentación que entra por nuestra boca. A nadie le gustaría comer alimentos en mal estado. Pescado podrido o carne en descomposición. De la misma manera necesitamos clasificar la alimentación que vamos a recibir por los sentidos. A nadie le gusta estar en un lugar donde hay malos olores. Cuando pasamos por un lugar donde hay malos olores, procuramos acelerar el paso para que la alimentación que nos llega por la respiración no sea de mala clase, ¿verdad? Lo mismo debemos hacer con lo que nos llega por la vista y por los oídos. De modo que el trabajo consigo mismos requiere de mucha atención y de mucha clasificación, porque se trata de purificarnos, se trata de transformarnos psicológicamente, se trata de no alimentar a los agregados psicológicos que constituyen al ego pluralizado. De modo que por eso les insistimos tanto en la cuestión esa del estado de alerta. En la cuestión esa de la íntima recordación de sí mismos. Nadie en estado de alerta podría identificarse con los programas negativos que ofrecen los cines y la televisión. Nadie podría identificarse conscientemente con programas de violencia, de lujuria, de crímenes,
De modo que toda esa programación de los cines y la televisión están llenos de esos aspectos. Violencia y morbosidad de la peor clase. Si nos identificamos con películas de violencia, de crímenes, estamos llevando átomos de mala índole. Y con eso se alimentan los yoes. Los yoes de la violencia. Los yoes de la lujuria. De la indecencia. De modo que es mejor agarrar un buen libro y estudiar que ver programas de televisión de tipo maligno. Sobre todo con ese proceso que se llama identificación. Nunca identificarnos con la violencia. Si queremos destruir la violencia en nuestro centro emocional. Así es que el trabajo sobre sí mismos es algo sumamente delicado. Necesitamos eliminar la torpeza en nuestras acciones. Es así como podemos volvernos personas diferentes. Es así como podemos desarrollar un nivel de ser superior. ¿Qué es lo que tanto necesitamos? La elevación de nuestro nivel de ser. Las discusiones, las desavenencias con las personas con las que convivimos debe ser eliminada con mucha inteligencia y con mucha comprensión. Es así como avanzamos en este sistema del cuarto camino, sin necesidad de enclaustrarnos, sin necesidad de volvernos monásticos. Muchas personas que han buscado en los monasterios su progreso espiritual, cuando han vuelto a nacer, surge en ellos su ego escondido, porque el ego suele esconderse en los diferentes recovecos de las funciones. De modo que para morir en sí mismos es necesario estar en medio de todo, pero no ser víctima de nada. Estar en todo, pero no ser víctima de nada. Normalmente las personas son víctimas de las circunstancias. Muchas personas se vuelven drogadictas o alcohólicas porque en las circunstancias, en las fiestas donde son invitadas hay alcohol, hay violencia, hay peleas. Y si uno no está en estado de alerta, acaba identificándose
con el mal, con lo maligno. Hay parejas donde uno de los dos es violento y el que no es violento acaba volviéndose violento por causa del comportamiento de la pareja. Todo eso tenemos que analizarlo y estudiarlo constantemente si es que en verdad anhelamos el crecimiento de nuestro nivel de ser. Constantemente tenemos que realizar análisis conscientes de cómo es que va nuestro trabajo interior. Porque el ego puede engañarnos y hacernos creer que estamos yendo bien y no estamos yendo bien. Un discípulo le preguntó al maestro, delante mío, al maestro Samael, y le dijo, ¿cómo voy? ¿Estoy yendo bien? Y el maestro le dijo, no, lo que estás es podrido. Porque en vez de tener una sola mujer, tienes dos. Y eso está prohibido en el camino secreto. Así es que constantemente tenemos que realizar evaluaciones del trabajo, del progreso, del avance. Porque muy fácilmente podemos estar yendo por el sendero equivocado, por los atajos. Hay muchos atajos. Y cuando entramos por los atajos, abandonamos el camino real. Así es que el estado de alerta es como el espejo donde debemos estarnos mirando constantemente. Y cuando digo mirarnos, no me estoy refiriendo a la fachada, me estoy refiriendo a todo el proceso mental, emocional, motriz, instintivo y sexual. Muchas veces ya estamos satisfechos en el comer y seguimos poniéndole un poco más. Y eso hace que la función instintiva se vuelva lenta y pesada. El centro instintivo es el que toma a su cargo los procesos alimenticios. De modo que si le ponemos más allá de lo necesario en el comer, el centro instintivo tiene graves problemas para conducir, para digerir, para eliminar sustancias que no son necesarias. Así es que el vivir no es una cosa muy simple. El vivir requiere de mucha atención. Muchas veces
posponemos lo que tenemos que hacer. La pereza actúa en el centro motriz, diciendo, no, lo dejaré para mañana, ya me cansé. Pero el estado de alerta nos dice, ¿por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? Todos los días tenemos una serie de asuntos que tenemos que atender. Si los posponemos, entonces el trabajo se nos acumula. Y eso no debe acontecer. Jesucristo nos decía que cada día debe tener su afán. Así es que debemos realizar conscientemente lo que tenemos que hacer cada día. Porque no estamos aquí en el mundo para divertirnos solamente, para entretenernos. Siempre tenemos cosas que hacer. Cosas que son fundamentales para mantener un equilibrio en el diario vivir. Muchas personas acumulan el trabajo y después tienen que trabajar como locos para poner en orden lo que han dejado de hacer por varios días. De modo que en el trabajo diario, en las obligaciones diarias, no se debe perder el control sobre sí mismos. Debemos siempre mantener el orden en lo que se relaciona con lo que tenemos que hacer. Los hijos de los millonarios, por ejemplo, no quieren ni estudiar ni trabajar. Y eso hace que se conviertan en vagos. Y cuando se les acaba la fortuna, esos vagos se convierten en indigentes, en miserables. De modo que todos los días tenemos las cosas que tenemos que hacer y hay que hacerlas conscientemente. Una cosa es trabajar mecánicamente y otra cosa es trabajar conscientemente, sin perder eso que se llama la noción de sí, el recuerdo de sí, la observación de sí. Debemos siempre preguntarnos, ¿estoy trabajando conscientemente o estoy trabajando mecánicamente? Son dos cosas muy diferentes y nosotros debemos saber esa diferencia. Si quieren que dilucidemos alguno de los puntos que he tocado, les dejo la palabra. Maestro, ante la presencia de un estímulo negativo, ¿tenemos algún método para poder cerrar la mente? Claro que sí. Si estamos en estado de alerta, de ninguna manera podemos tragarnos ningún veneno.
existencial. No, que el estado de alerta es el escudo de Perseo. El escudo de Perseo es la protección sobre todos los impactos que provienen del mundo exterior. Del mundo exterior provienen muchos impactos negativos. Si estamos alerta, no nos pueden perjudicar. ¿Entendiste? La atención es un factor sumamente importante. A través de la atención podemos estar gastando inútilmente mucha energía. Si ponemos atención en algo que no tiene la menor importancia. Muchas veces ponemos nuestra atención en cosas sin importancia. Y eso nos hace gastar energía inútilmente. Mediante el estado de alerta nos damos cuenta que estamos dándole atención a cosas sin importancia. Pensamientos sin importancia, sentimientos negativos, acciones inútiles, esfuerzos inútiles. Tentaciones, del centro instintivo, como estar comiendo sin necesidad de comer. Todos sabemos que hay 3 alimentos básicos para la subsistencia corporal. Así que no debemos estar pensando en comida en la hora que no es para comer. Y cuando nos sentamos a comer, debemos poner toda la atención en lo que estamos comiendo. No estar comiendo y charlando y a veces hablando hasta con la boca llena. Porque tenemos tanta ganas de decir tonterías que hasta con la boca llena queremos hablar. ¿Verdad? Graves defectos de la función instintiva. No debemos estar pensando en lo sexual cuando no es la hora de lo sexual. Todo tiene su momento. El trabajar, el alimentar, el copular, el actuar, todo tiene su momento. El palabrerío insustancial de charla ambigua debe desaparecer de nuestra vida. Una cosa es decir lo que es importante decir, y otra cosa es querer que solo nos escuchen a nosotros. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Todo eso es incorrecto, todo eso hay que eliminarlo. Muchas gracias por escucharme. Seguiremos nuestros estudios, nuestros análisis, todos los martes.
a los que son nuevos, les decimos que esto es un proceso. Comienza por el estudio, continúa con las prácticas. Y sigue con nuestra sagrada liturgia. La liturgia es un proceso mediante el cual evocamos las fuerzas superiores. Invocamos los poderes superiores para fortalecernos espiritualmente, psicológicamente.